8. Estructura de las hierofanías. Recordemos cuál era nuestro propósito al citar las hierofanías fulgurantes, las cratofanías, el mana, etc. No se trataba de discutirlas, lo cual hubiera implicado que poseíamos ya la noción de lo sagrado, de la polaridad, religión, magia, etc., sino simplemente de ilustrar las modalidades más elementales de lo sagrado con vistas a una primera aproximación. Todas estas hierofanías y cratofanías revelan siempre una selección. Lo elegido es implícitamente fuerte, eficaz, temido o fértil, incluso cuando la elección se debe a la singularización de lo insólito, de lo nuevo, de lo extraordinario. Lo que ha sido elegido y revelado como tal por medio de una hierofanía o de una cratofanía se convierte a menudo en peligroso, prohibido o manchado. Hemos encontrado muchas veces la noción de fuerza y de eficiencia unida a estas hierofanías. Las hemos denominado cratofanías precisamente porque nos quedaba por demostrar su carácter sagrado. Sin embargo, hemos visto cuán imprudente era generalizar con precipitación. Hemos visto, por ejemplo, que resulta inexacto considerar el mana como una fuerza impersonal, puesto que no es accesible a la experiencia religiosa o a la observación profana más que por una personificación o incorporación, que sería más prudente plantear el problema en términos ontológicos y decir que lo que existe en forma completa posee siempre mana. Por último, que la distinción personal-impersonal carece de sentido preciso en el universo mental arcaico y que es más prudente renunciar a ella. Pero es menester advertir que las hierofanías y las cratofanías elementales antes mencionadas están muy lejos de agotar la experiencia y la teoría religiosa de los primitivos, entre comillas. No se conoce ninguna religión que se reduzca a esas hierofanías y cratofanías elementales. Tanto las categorías de lo sagrado como su morfología rebasan constantemente las epifanías del mana y de lo insólito, como rebasan el culto de los antepasados, la creencia en los espíritus, los cultos naturalistas, etc. Dicho de otro modo, ninguna religión, ni aun la más primitiva, entre comillas, por ejemplo, la religión de una tribu australiana, de los andamanes, de los pigmeos, etc., puede reducirse a un nivel elemental de hierofanías, mana, totemismo, animismo. Junto a esas experiencias y teorías religiosas monovalentes, encontramos constantemente huellas más o menos ricas de otras experiencias o teorías religiosas, por ejemplo, el culto a un ser superior. El hecho de que esas huellas tengan poca importancia para la vida religiosa cotidiana de la tribu carece aquí de importancia. Tendremos ocasión de comprobar que entre los primitivos, entre comillas, aparece por doquier la creencia en un ser supremo, creador y todopoderoso, que tiene su morada en los cielos y se manifiesta por epifanías uránicas. No obstante, ese ser supremo no desempeña casi ningún papel en el culto, en el cual es reemplazado por otras fuerzas religiosas, totemismo, culto a los antepasados, mitologías solares y lunares, epifanías de la fertilidad, etc. El que esos seres supremos hayan desaparecido de la actualidad religiosa representa evidentemente un problema histórico y se debe a ciertas fuerzas que en parte podemos identificar. Pero, aunque en forma menos importante, los seres supremos pertenecen al patrimonio religioso de los primitivos, entre comillas, y por consiguiente, no podemos dejarlo de lado al estudiar la experiencia global de lo sagrado en la humanidad arcaica. Las hierofanías elementales y las cratofanías fulgurantes entran en el conjunto de esa experiencia religiosa arcaica, dominándola a veces, pero sin agotarla jamás. Por otra parte, esas hierofanías y cratofanías elementales no son siempre cerradas, monovalentes. Pueden enriquecerse
sino con un contenido religioso, sí al menos en su función formal. Una piedra cultual manifiesta en un momento histórico una determinada modalidad de lo sagrado. Esa piedra muestra que lo sagrado es algo distinto del medio cósmico que la rodea y que, como roca, lo sagrado es en forma absoluta, es invulnerable y estático, sustraído al devenir. Esta ontofanía, valorizada en el plano religioso, de la piedra cultual, puede variar de forma en el curso de la historia. La misma piedra será venerada más tarde, no ya por lo que ella misma revela de manera inmediata, es decir, no como hierofanía elemental, sino por el hecho de estar integrada en un espacio sagrado, un templo, un altar, etc., o por estar considerada como epifanía de un dios, etc. Sigue siendo algo distinto del medio que la rodea, sigue siendo sagrada en virtud de la hierofanía primordial que la seleccionó. Sin embargo, el valor que se le concede cambia según la teoría religiosa en la que esa hierofanía venga a integrarse. Encontraremos un número considerable de estas revalorizaciones de hierofanías primordiales, porque la historia de las religiones es en gran parte la historia de las desvalorizaciones y revalorizaciones del proceso de manifestación de lo sagrado. En este aspecto, la idolatría y la iconoclastía son actitudes naturales del espíritu ante el fenómeno de la hierofanía. Ambas posiciones están igualmente justificadas, porque para el que está en posesión de una nueva revelación, el mosaísmo en el mundo semítico, el cristianismo en el mundo grecorromano, por ejemplo, las antiguas hierofanías no sólo pierden su sentido originario, es decir, el de ser manifestaciones de una modalidad de lo sagrado, sino que se les considera además como obstáculos para la perfección de la experiencia religiosa. Todo iconoclasta, de cualquier tipo y en cualquier religión, está justificado tanto por su propia experiencia religiosa como por el momento histórico en el que la experiencia tiene lugar. Contemporáneo de una revelación más completa, más adecuada a sus facultades espirituales y culturales, no puede creer, no puede valorizar desde el punto de vista religioso las hierofanías que se aceptaban en fases religiosas pasadas. Por otra parte, la actitud opuesta, que por razones de exposición llamamos idolatría, está plenamente justificada tanto por la experiencia religiosa como por la historia. Porque esta actitud, que consiste, grosso modo, en conservar y revalorizar permanentemente las antiguas hierofanías, cobra su validez de la dialéctica misma de lo sagrado, porque lo sagrado se manifiesta siempre a través de algo. El hecho de que ese algo, que hemos llamado hierofanías, sea un objeto del mundo inmediato o un objeto de la inmensidad cósmica, una figura divina, un símbolo, una ley moral o incluso una idea, carece de importancia. El acto dialéctico sigue siendo el mismo. La manifestación de lo sagrado a través de algo distinto de él aparece en objetos, mitos o símbolos, pero nunca por entero, de manera inmediata ni en su totalidad. Por consiguiente, considerados desde un punto de vista absoluto, una piedra sagrada, un avatar de Vishnu, una estatua de Júpiter o una epifanía ya vista son igualmente válidas e ilusorias por el simple hecho de que en todos estos casos lo sagrado, al manifestarse, se ha limitado, se ha incorporado. El acto paradójico de la incorporación, que hace posible toda clase de hierofanías, desde las más elementales hasta la suprema encarnación del Logos en Jesucristo, aparece por doquier en la historia de las religiones. Más adelante volveremos sobre este problema. No obstante, la actitud que hemos denominado idolatría se funda, consciente o inconscientemente, poco importa para el caso, en esta visión de conjunto de las hierofanías consideradas en su totalidad. Salva las antiguas hierofanías, valorizándolas en un plano religioso distinto, atribuyéndoles funciones diferentes.
Solo citaremos aquí 2 ejemplos tomados de campos diferentes y momentos históricos distintos. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.